Solo tu presencia y solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, te decimos digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Decirle: tú eres digno, Señor, y digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Y no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada, Señor, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Y solo tu presencia y solo tu mirada me hacen suspirar. Y hoy me rindo ante ti, Señor, me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, te cantamos digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Decirle al Señor y solo a Él: tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Y aunque estás sentado, y aunque estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y a
que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo eres tú, Jesús, santo eres tú, mi Dios, hoy yo te alabo. No hay nadie más, Señor, no hay nadie más, Jesús. Hoy rendimos nuestras vidas, Señor, delante de ti, Jesús. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor en esta noche. Glorifique su nombre. Su nombre santo es. Él es maravilloso y nosotros creemos en milagro. Porque el milagro más grande que Dios ha hecho ha sido la salvación de nuestras almas. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Eres digno, eres digno, eres digno de alabanza, Padre. Sí, Señor, creemos en ti, Padre. Creemos en ti, Señor. Creemos en los milagros. Señor Jesús, sabemos que tú vas a hacer milagros en cada una de las vidas que han sido estas peticiones depositadas aquí, porque tú eres un Dios de milagros. Por eso alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche, Padre. Gracias, muchas gracias, amado Jesús, por darnos esta oportunidad de estar en tu casa, alabar tu nombre, proclamar tu nombre, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, amado Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te amamos, Padre. Te amamos, Padre nuestro. Te amamos, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, gracias, amado Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creemos en este Dios de poder? A Él le damos toda la gloria, a Él le damos toda la honra, porque Él siempre está con nosotros. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Y ¿sabe que hay un salmo que dice: este es el día que hizo el Señor? Lo voy a alabar y voy a glorificar al Señor en este día. Amén. Y es lo que usted y yo estamos haciendo antes que termine el día. ¿Qué mejor forma de terminar el día? ¿O encontramos otra forma mejor? Esta es la mejor manera. Venir a la casa del Señor, depositar nuestra carga en las manos poderosas de nuestro Dios, colocar toda nuestra confianza en el Señor, porque Él es un Dios fiel, verdadero y justo. Amén. Y justo. Así que Dios es maravilloso. ¿Sabe que el tema que vamos a tocar por unos minutos es acerca de temo al Señor, Dios de los cielos? ¿Cuántos tememos al Señor? No es tenerle miedo. Hay una diferencia en temer a tener miedo. El miedo es lo que paraliza. El miedo es lo que horroriza a la persona. El miedo es el que ata a la persona. El temor
y cuando se refiere a Dios es reverencia. Amén. Es aprender a exaltar el nombre de Dios. Es aprender a reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él creó los cielos y la tierra, que por Él nos movemos, por Él somos y por Él podemos estar, porque Él es maravilloso. Gloria sea al Señor. Damos tantas gracias al Señor por darnos este tiempo en su presencia. ¿Sabe que yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Jonás? Allí vamos a mirar el libro de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Así aprendí esa alabanza cuando era niña. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. La gente se dio cuenta y al mar profundo lo echó. Y vino un pez muy grande y glup, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Algunos dirán, ¿qué historia? Pero es una realidad. Y como es un Dios de milagro, Dios se vale de sus milagros para hacer entender a la persona y a veces encaminarla para que obedezca. Por eso no hay nada mejor que tener esa reverencia, ese temor que también nos lleva a la obediencia. Porque cuando realmente tememos a Dios, somos obedientes a su palabra. Aprendemos a ser obedientes. Porque a veces, y así nos hemos creado en cada uno de nuestros hogares, por lo menos hasta ahora, desde niños, desde pequeños, ¿qué nos sucede? Que al temer a Dios, eso nos produce obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Y acá hay niños, y a ver, acá hay dos muy bonitos, que siempre están acá adelante, me encanta verlos, se portan muy bien, ¿eh? Son una bendición. Ahora, ustedes le tienen ese, no miedo al papá y a la mamá, sino temor, ¿verdad? Sí. Y también por ahí no es cierto, porque ¿qué pasa? Si no obedecemos, hacemos renegar a la mamá y al papá, ¿qué nos puede pasar? O penitencia, ¿verdad? O una disciplina. Pero, ¿ustedes aman a mamá y a papá? Claro que sí. Y por eso le obedecen, ¿verdad? Los dos dicen que sí. Así es. Obedecemos a nuestros padres porque hemos aprendido a tenerle respeto. Porque respetamos a nuestros padres terrenales, los que lo tienen, por supuesto. Entonces, ¿cuánto más lo debemos hacer con nuestro Padre Dios? Mostrar ese respeto a Dios es ser obedientes. Amén. Es ser obediente. Gloria al Señor. Vamos entonces al libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leerlo para que usted se ubique mejor en la historia. Vamos a encontrar en uno de los versículos, en el 9 justamente, esta casi frase. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Qué mandato, ¿no? Le estaba dando Dios a Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? Dice. ¿Lejos de qué? De la presencia de Jehová, de Dios. Pero Jehová, ahí está, empieza el milagro, ¿eh? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, cosa muy, muy natural, ¿no? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, se había acostado a dormir.
A pesar de la tormenta, este buen señor se ve que no le inmutaba, no le producía miedo la tormenta, ¿no? Y ahí se había echado, dice, a dormir. Y el patrón de la nave, el capitán podría haber sido, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ay, ay, ay. ¿Casualidad? ¿Cree usted? No. ¿Y qué pasó? Dice, y echaron suerte, versículo 7, y la suerte le cayó ¿a quién? A Jonás. ¡Qué casualidad! Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? O sea, él era el causante. Para eso habían hecho, ¿no es cierto? Tiraron la moneda o tiraron algo, o pusieron los papelitos, los nombres, ¿vio? Como a veces se hace para algo, para los regalos, ¿vio? De los amigos invisibles, ¿vio? Que ponen así. Y bueno, y entonces, o algún sorteíto, algo que hicieron ellos, pusieron los nombrecitos. ¿Y quién salió? Jonás. Entonces, dice, le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, todo le preguntaron, le indagaron todo. Y él respondió, bastante caradura el pobre, ¿no? Soy hebreo. Lo primero que dijo, porque el decir soy hebreo, decir, bueno, es una persona equilibrada, es una persona esto, una persona, o sea, que se llevaba cualidades, medio de arriba, porque en realidad la actitud que tenía no condecía con el hecho de ser hebreo. Temo a Jehová Dios, dice, a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos se habían dado cuenta que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Porque era tan inteligente el hebreo que cuando subió, cuando alguien le preguntó: ¿y vos qué haces? Y voy para tal lado. Tenía que ir, Dios me mandó para tal parte, pero yo voy para otra. Dios me mandó a Nínive, pero no, yo me voy a ir a Tarsis. ¿Obediente? No, para nada. Entonces la tripulación le dijo, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Mientras Jonás más trataba de defender su causa injustificable, la tormenta se hacía más grande. Cada vez era peor. Tiene tanto que ver a veces con nuestras actitudes esto, ¿eh? Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Ahí se unieron y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Y qué hicieron? No les quedó otra, no había alternativa. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y qué casualidad, apenas Jonás fue introducido al mar, el mar se aquietó de su furor. ¿A dónde estaba el problema? ¿En el mar o en este individuo? En Jonás. El problema estaba en Jonás, en su desobediencia. Y temieron, dice, aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron a Jehová ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová, aún así, esa misericordia que nunca se acaba de Dios, que se extiende día tras día, dice, había preparado un gran pez que tragase a Jonás,
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tal la historia? Y no es un cuento. Porque Dios hace estas cosas que parecen un cuento para salvar el alma de una persona. Dios lo hace una realidad. Y fue lo que pasó en ese momento. Primero, Job, desde el vamos, porque él se había apartado, él había dedicado su vida, él quería servir a Dios, perfecto, la intención que tenía era muy buena, pero a veces nada vale con la intención, si el hecho no acompaña la intención. Y fue puesto ahí en evidencia, porque cuando Dios, ¿qué hace? Lo manda a Nínive. El mandato estaba, tenés que ir a Nínive. Pero él no fue a Nínive. A conciencia pura, se fue y compró un pasaje para irse a Tarsis. Nada que ver un lugar con el otro. Dios le había dado un mandato. Tenía que ir a Nínive a predicar, a anunciar, a darle el mensaje a esas personas, porque Dios quería que las vidas de esa ciudad fueran totalmente cambiadas. Y les estaba dando una oportunidad, pero este buen señor estaba haciendo o queriendo hacer lo que se le daba la gana. Por eso no obedeció. Es lo mismo que si de repente, ¿no es cierto?, nos dicen a uno de nosotros acá, ¿no es cierto? Yo le digo a Ángel, mira Ángel, tenés que irte a San Juan. Y él se va a Río Negro. ¿Qué voy a pensar yo de Ángel? ¿Que es un qué? Un desobediente. Porque tiene un mandato para ir acá nomás. Y no, se va más lejos. Muchas veces ese engaño del enemigo, hice un ejemplo, no es que lo voy a mandar tampoco, pero el enemigo, más de una vez, tiene sus formas, porque el mandato de Dios siempre es muy específico. Y sabe que ante la voz de Dios nadie puede desoírla. Nadie puede decir, yo no escucho la voz de Dios, porque Dios tiene sus formas de hablar. Y Dios tiene su mandato. Y lo más maravilloso que es que cuando Dios nos manda algo, lo hace para bendecirnos, lo hace para usarnos. No es que lo hace para que nos haga daño, no, todo lo contrario. Dios lo hace para que nuestras vidas sean bendecidas. Y bien dice también su palabra, en la obediencia está ¿qué? Está la bendición. Y este desobediente, lo primero que hace, está el mandato de Dios, pero él desobedece. Se jacta de ser hebreo, una persona correcta, una persona que iba siempre, que tenía palabra, digamos. Y de hecho que al primer intento nomás lo demostró que no era así. La palabra dice que 2 veces él se maneja fuera de la presencia de Dios. Y si hay cosa peligrosísima para el ser humano, es querer manejar la vida fuera de la presencia de Dios. Porque Dios es nuestro creador. Y nosotros creemos que desde el momento que Dios nos ha creado, su palabra nos asegura, y sabemos así por la evidencia de su protección constante sobre nuestras vidas, que Él dice, tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza. Mire usted. Mire qué delicadeza tiene Dios. Mire cómo nos tiene en cuenta Dios. Mire si esto para no decirle gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes para mí. Entonces, cuando Dios hace su creación, coloca toda su entereza y todo lo que Dios guía para que nosotros que somos su creación, y hoy más, no solamente somos creación de Dios, sino que somos hijos de Dios, comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Doble protección todavía. Ahora, Dios lo que quiere es bendecirnos. Y cuando Dios nos da un mandato,
no es para arruinarnos la vida. No es para truncarnos la felicidad, no. Todo lo contrario. Dios lo hace para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos ir progresando día tras día. ¿Que Dios tiene sus disciplinas? Sí. Sí. Porque Dios es ordenado. Y pues justamente porque es ordenado, Él va a poner que nosotros cada paso que demos lo hagamos bien, lo hagamos en orden, para que la bendición sea más grande y más pronto. Mientras más damos vuelta, más se tarda la bendición. ¿Nunca le ha pasado que Dios empezó a hablar a su corazón por algo? Y lo primero que salta, porque es lo primero que el enemigo viene a poner en el corazón, en la mente, parece que te lo susurra al oído y te empieza a poner las excusas. No, pero vos no servís. No, pero vos, ¿cómo te van a mandar a vos? No, pero si vos no tenés palabra, no te sabés dirigir, ¿cómo vas a hacer? Eso es actividad pura del enemigo. Eso no le quepa la menor duda. Que el diablo es el que está en mandato y ahí nomás está atento. A ver a quién mandó y ahí me voy. Se va listo, preparado, con sus saetas para susurrar, para hacerle daño a la mente y desviarlo. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Desde el momento que Dios toma a Job y le da el mandato, es porque Job tenía las condiciones para hacerlo. Entonces Dios le estaba dando la oportunidad para bendecirlo. No solamente le iba a ser un instrumento él de bendición al pueblo, sino que lo iba a bendecir a él por su obediencia. Pero él hizo lo contrario. Él escapó del mandato de Dios y hizo lo que hizo. Se compró un pasaje, encima se compró el pasaje, desobedece y rompe la regla. Se compra el pasaje, se mete a la barca, tranquilo el buen Señor. Y claro, yo me imagino, ¿no?, que al principio todo andaba bien. ¿Dónde se arman las tormentas? Yo nunca gracias a Dios y todos los santos juntos, nunca estuve en medio del mar. Lo más allí cerquita que puedo haber estado al mar, haber sido una vez que mi esposo logró meterme en una barquita, en un barquito, y llevarme desde Viña del Mar al Valparaíso. Porque yo me encanta ver al mar, pero de lejos. Yo lo disfruto viéndolo de lejos. Pero, por eso digo, nunca tuve la oportunidad, pero sí sé que las tormentas en el mar se producen en el medio. En el medio se producen los huracanes en el mar. Es justamente en el lugar tan estratégico donde la nave pierde su control. Donde tampoco está la escapatoria. ¿Para dónde voy? Para allá tengo mar, para allá tengo mar, para allá tengo mar, para allá tengo mar. Para todos lados. Estoy en el medio. Y la tormenta. Y fíjese cómo es la cosa, que el desobediente es el que se le empieza a cauterizar la conciencia. Es el que no siente. El que le pasa por arriba. Porque dice que la tormenta comenzó y fue con furia. A tal punto que los que estaban en la barca, hasta el punto que el mismo capitán de la barca, que nosotros, yo creo, tengo entendido que si está la tripulación, los capitanes de los barcos son los que más saben de tormentas y están preparados, ¿o no? Es lo lógico, ¿no?, pensar que esa gente está preparada para mantenerse a flote, para saber cómo hacer en una circunstancia semejante. Así que no eran inexpertos en esto, todo lo contrario, eran muy sabios y expertos. Entonces ellos empezaron a dar cuenta que eso se salía de control, que ellos ya no podían controlar la barca. Y obvio, lo más normal es que empiezan a alivianar la carga para que no se vaya a hundir. Entonces empezaron a tirar todo. Y tiraron todo lo que podían tirar, pero dice que mientras más hacían estos esfuerzos, más se enfurecía el mar.
Y sin dudas, porque siempre hay uno, veo que está más despierto que otro. Entonces, alguien dijo, che, pero acá falta uno de los que venían. ¿Y quién es que falta? Un tal Jonás. ¿Y a dónde está? Y fíjese que la Biblia lo especifica, ¿no? Dice que el mismo capitán, no, el mismo jefe de Idel. Cuando dice acá. Y los marineros tuvieron, y el patrón, dice, de la nave. O sea, era el que guiaba todo. Se va y lo despierta. Che, pero escúchame una cosa. ¿Qué te pasa vos, dormilón? ¿No te das cuenta la tormenta que hay? ¿Ah? ¿Sabe quién hace? Y coloca en la vida del ser humano ese dormir, pero no dormir del sueño natural, el dormir de conciencia. Es el diablo. Porque él ya había desobedecido. Desde el vamos se tomó el lado contrario. Ya su conciencia se empezó a cauterizar. Ya se empezó a endurecer. Entonces, ya está, me fui para otro lado. Me tiro a dormir, nadie se va a enterar. Ajá. Eso es lo que equivocadamente los seres humanos creemos. Que lo que nosotros pensamos o lo que tramamos con nuestros pensamientos e intenciones, Dios no lo sabe. Qué equivocados que estamos. Aún, dice la palabra, antes que esté la palabra en nuestra boca, ya Dios lo sabe. O sea que, mire, hermana y hermano, yo siempre pienso esto, digo, no vale la pena ponerme a pensar o a argumentar algo en mi cabeza, en mis sentimientos, porque Dios en algún momento, ¡fa!, lo va a sacar a la luz. Porque Dios lo sabe. Y es lo que le pasó a este buen señor. Él pensó que iba a pasar desapercibido. No sé si habrá sentido o no la tormenta, pero se hizo el tonto. Total, si pasaba, pasaba. Ajá. No. Puede pasar un tiempo, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra. Y llega el tiempo de Dios cuando Dios va a poner en evidencia lo que está mal. Dios lo va a sacar a la luz. No se puede esconder. Dios lo saca. Y es lo que hizo con Jonás. En un momento, ¡pa! Y obvio dijeron, no, pará, este es el causante. Acá está el culpable. Entonces, no tuvieron escrúpulo, nada. Dijeron, no, este es el que está molestando acá. Es un sinvergüenza. Porque primero que ellos sabían que Dios lo había mandado, porque él había tenido esa buena idea de haberles dicho, yo soy hebreo, yo hago esto, yo obedezco a Dios, y resulta que en la realidad no estaba obedeciendo a Dios. Al contrario, estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Entonces, la tripulación tenía todo el derecho de tomar una decisión con él. Se captó de algo que en realidad no era. Y dice que fue tirado al mar. Y en el momento que fue tirado al mar, la palabra de Dios, ¿lo dice literal o no? No, lo hemos leído. Dice que al instante la furia del mar se aplacó. ¿A dónde estaba el problema? Yo pregunté antes, ¿en el mar o en Jonás? En Jonás. ¿En Dios estaba el problema? No. En la desobediencia estaba el problema. Allí está. Cuando fue echado, ahí se calmó. Esa mentira que quiso hacerse, que se la quiso creer él mismo, porque lamentablemente el ser humano muchas veces se miente o miente, y a veces lo hace como para aquietar su conciencia, y a veces se miente a sí mismo.
y se crea ciertos ideales que en realidad no lo son. Y Dios los descubre. ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? Solo lo único que dijo de verdad sí que era hebreo, nada más. Pero no podía decir que realmente, como dice acá, temo a Jehová. No, no era verdad que temía a Jehová. No era verdad que temía a Dios. Porque si él había temido a Dios, no hubiera desobedecido. ¿Es claro o no? Claro. Es así. Si de verdad él había temido a Dios, no hubiera desobedecido el mandato de Dios. Calladito la boca hubiera ido a Nínive, donde Dios lo había mandado. Pero él estaba desobedeciendo, estaba mintiéndose a sí mismo. ¿Y quién es el padre de mentiras que nos hace creer a nosotros mismos la mentira? ¿Quién es? Satanás, el diablo. El diablo. ¿Saben qué? Yo escribí algunas cosas. Un síntoma de estar un síntoma de estar fuera de la voluntad de Dios y de su presencia es la mentira. Como el diablo miente, él incentiva a mentir. Y es así. El diablo miente. El diablo vive mintiendo. Por eso el ser humano es atrapado tan fácilmente. Por eso tenemos tantos que hoy prometen y dicen cosas y sabemos todos que están mintiendo. Porque no hay esa solución que ofrecen, que dicen. Se mienten a sí mismos y se creen sus propias mentiras. Porque el diablo es padre de mentira. Y es el que hace incentivar a todos a mentir. Entonces, miren si no tenemos que estar serios en todas estas situaciones que hoy nos toca vivir. Y decirle, Señor, por sobre todo que nunca se aparte mi temor hacia ti, oh Dios. Todos los días pidámosle al Señor, Señor, yo quiero siempre tener temor a todo lo que tú me dices. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Me conviene hacer la voluntad de Dios. Porque mal le fue a Jonás hacer su voluntad. Bien le hubiera ido si de un principio hubiera hecho la voluntad de Dios. Pero le escapó. Le escapó, desobedeció y ahí fue la ruina de él. Y después todas las consecuencias que tuvo que pagar. Porque esa es otra de las cosas. Todo lo que se hace, todo tiene su consecuencia, tanto lo bueno como lo malo. Si hacemos cosas buenas, las consecuencias siempre van a ser agradables, buenas, llevaderas, gratificantes. Pero cuando hacemos cosas malas, las consecuencias son malas. No hay vuelta que darle. Es ley de la palabra. Y así pasa. No podemos cambiar eso. La tormenta se calma cuando lo sacan de la barca. ¿Y sabe? No va a cesar el problema o la tormenta de la vida hasta que se deje de desobedecer a Dios. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, se calma la tormenta. Amén. Amén. Están muy calladitos. Pero es la palabra de Dios. La Biblia dice así. Cuando nosotros obedecemos, la tormenta se va a calmar. Sea lo que sea lo que Dios nos pida, sea grande, sea mediano, sea pequeño. Pero basta que nosotros le obedezcamos a Dios y Dios se encarga de establecer esa calma. Se encarga de que esa bendición que tanto esperamos llegue a nuestra vida. La misericordia de Dios es tan grande. Por eso dice su palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Mire si Dios no tiene una misericordia grande, inmensa, grande. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la misericordia?
Por su misericordia estamos aquí. Esa misericordia que le llevó a Jonás a que algunos dirían que era mejor, el remedio o la enfermedad. Porque en esa misericordia Dios le manda a ese pez. Dice un pez, se calcula que por las dimensiones para tragar a una persona, se dice, de acuerdo a los historiadores, que puede ser algo así como una gran ballena. Porque es el único pez dentro, ¿no es cierto?, del mar con dimensiones muy grandes, con boca muy grande, con todo su aparato digestivo muy grande. Entonces todavía Dios tuvo esa misericordia de mandarlo a este tipo, porque yo siempre digo, gracias a Dios que no soy Dios. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque yo no se lo mando a un pez. No a un pez, no es cierto que se lo tragara enterito, no. Yo se lo hubiera mandado a un tiburón. Así de una, para que lo destroce por desobediente. Gracias a Dios que no soy Dios. ¿Por qué? Porque era lo que se merecía este tipo. Pero Dios en su misericordia le manda ese pez grande para que él caiga allá adentro. Mire, si Dios no le mandaba el pez donde él no pudiera agarrar para ningún lado más, ¿cuándo iba a reflexionar? Fue el lugar, le dio 3 días y 3 noches para que reflexionara en la desobediencia y en la consecuencia de la desobediencia. Allí estuvo metidito, bien adentro. ¿Se acuerda del joven rico? ¿Se acuerda la historia del joven rico? No hace mucho la predicamos. ¿Cuándo reflexionó el joven rico? ¿Cuando estaba con sus amigos? No. ¿Cuándo? Cuando le tocó estar con los chanchos. Cuando se embarró con el barro del chiquero. Cuando tenía hambre y ni siquiera le era permitido porque el patrón no le permitía que se comiera la cebada que le daban al chancho. Ahí, en ese lugar maloliente, feo. Ahí fue cuando el joven reflexionó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a ir a donde está mi papá y le voy a pedir perdón. Veo que el ser humano somos los que marcamos nuestro propio rumbo. ¿Por qué entonces la desobediencia? ¿Por qué desobedecer cuando Dios nos está dando todas las pautas para una vida mucho mejor? Pero la desobediencia trae estas consecuencias. Allí entre los cerdos, ahí recién reaccionó el hijo pródigo. Nabucodonosor, otro rey, una historia que no la tocamos a veces mucho, pero un rey que empezó a tener de todo, que Dios lo bendijo, que bueno, era excelente. Y así se le fueron los humos, hablando en criollo. Y llegó un momento que Dios lo tenía que hacer reflexionar para después realmente poderlo bendecir. Porque Dios había definido una bendición, pero Él mismo la estaba desviando. Y eso es lo que hacemos a veces cada uno de los seres humanos. Dios define nuestras bendiciones, siempre. Pero a veces nosotros, con nuestras malas actitudes, las desviamos. Con nuestra desobediencia, las desviamos. Pero esa misericordia de Dios le hizo ver, lo hizo reflexionar a Nabucodonosor con un sueño donde él se veía entre las bestias. Era una bestia más. Y fue ahí cuando reaccionó. Siempre nos pasa esto. Llegamos a reflexionar cuando tocamos fondo. Pero Dios nos está hablando antes.
¿Usted cree que es casualidad que Dios ha puesto este mensaje hoy para que podamos tenerlo? No, Dios nos está hablando. Ya basta de andar dando vueltas y vueltas cuando Dios tiene definido la bendición para cada una de nuestras vidas. Y si no entramos en razón, algo nos tiene que llevar a la reflexión. Como le pasó a Jonás, como le pasó al joven rico, como le pasó a Nabucodonosor y cuántos otros más que tuvieron que tener momentos donde realmente llegaron allí al final del túnel para recién reflexionar. Ahora, una cosa es estar en problemas y otra cosa es meterse en problemas. Es diferente. Una cosa es estar en problemas y otra cosa es meterse en el problema. ¿Cuál de las dos cosas hizo Jonás? ¿Estaba en un problema o se metió en un problema? Se metió en un problema porque desobedeció. Y saben que a veces las personas sufren problemas por causa de la justicia. A veces se sufre. Pero hay personas que sufren después porque se meten en problemas. Y se meten en problemas por la desobediencia. Entonces después viene. Primero parece todo un campo hermoso de rosa, pero después nos encontramos con todos los tallos solos y las espinas. Por la consecuencia de la desobediencia. ¿Cuál fue la solución de la barca de Jonás? Donde iba Jonás. ¿Cuál era la solución? Lo tiraron al mar. Se tuvieron que deshacer de él. ¿No será que Dios quiere que salgamos de la barca para poder salir de esa situación? Esa situación que a veces nos aparta de la voluntad de Dios. Entonces que Dios nos ayude para salir de esas actitudes que usted y yo somos conscientes que no nos van a llevar por buen camino. Y usted no me tiene ni yo le voy a decir cuáles son porque usted las sabe y yo también las conozco. Porque Dios es muy claro cuando nos enseña. Hubo otra situación en otra barca, muchísimo tiempo después, pero mucho tiempo después. En ese momento de la historia que leímos, el protagonista era Jonás. En esta otra historia, que ya pasó muchos años, Mateo, Marcos, Lucas nos cuenta. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cuando dice él dormía, ¿a quién se refería? A Jesús. Dice, y vinieron sus discípulos. Miren, muy parecido, ¿eh? Jonás se había quedado dormido. Jesús estaba durmiendo y ya el mar estaba mal. Y los discípulos, mira, ¿fueron a despertar a Jonás? Sí, fueron los discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vio dos casos distintos. Un desobediente que usó la barca para que fuera cómplice de su desobediencia e irse a otro lado. Y un Jesús amado que subió a la barca
con otro fin, no con la desobediencia. Todo lo contrario, subió en esa barca para predicar las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Y se quedó dormido, sí. En ese tiempo era humano. Se quedó dormido. Pero era el dueño de los vientos del mar, todo era dueño él. Y ahí cuando la misma actitud que tuvieron la tripulación de la barca de Jonás, la misma actitud tuvieron la tripulación de la barca de Jesús. Y fueron a despertarle. Señor, por favor, ¿qué le pasa? Mire la tormenta que hay, usted está durmiendo y nosotros acá estamos que perecemos. Ya no damos más, ya no sabemos más qué hacer. Y usted duerme. ¿Y qué le reclamó Jesús? No le reclamó una desobediencia. Le reclamó y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos estaban en una actitud distinta. No tenían la fe suficiente. Por eso no tenían tampoco esa autoridad contra el viento y el mar. Porque le faltaba la fe, estaba fallándole la fe. Allí estaba. ¿Y cuántas veces a nosotros nos fallan las circunstancias? Nos fallan todas aquellas cosas que nosotros esperamos que Dios las va a ir aparejando. ¿Por qué fallan? Porque quizás nuestra fe es débil. Porque quizás hemos mirado más las cosas que son visibles y tangentes que mirar a Dios, que poner nuestra mirada en el Señor. Y que cuidar de cada detalle de nuestra vida para que el diablo no saque ventaja de nosotros. Hermano, Dios es maravillosamente bueno. Y lo que Dios quiere siempre es bendecir nuestras vidas. Siempre Jesús va a aplacar las tormentas de la vida. Siempre, siempre y siempre. Aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Por qué lo hace? Por su misericordia. ¿Por qué lo hace? Por su fidelidad. ¿Por qué lo hace? Por su promesa. Qué precioso que es nuestro Dios. Siempre tiene la salida. Siempre. Fíjese que las dos historias tienen este hermoso final. La restauración, la bendición, la libertad de la conciencia y del corazón. Y eso es lo que Dios siempre actúa para nuestras vidas. Esos momentos de tormenta, de prueba, de tribulación, existen en la vida, claro que sí. ¿Cuántas tormentas nos ha tocado pasar? Muchísimas. Pero cada vez que pasemos una tormenta, aprendamos. Por sobre todo, a ser obedientes. No hagamos ni digamos nada que Dios no quiera. Hagamos su voluntad para que el mar se aquiete. Hagamos su voluntad para que nosotros podamos temer realmente de verdad al Señor y no de nombre. No jactarnos, soy cristiano, porque Jonás hizo de cuenta, ¿no es cierto? Y dijo, yo soy hebreo. Es lo mismo que a veces nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero la vida no condice con lo que estás diciendo. No está acompañando los hechos con lo que realmente proclamamos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que realmente seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos sal en medio de este mundo tan desabrido. Amén. Para eso Dios nos ha escogido. Y en su bondad y en su misericordia, Él siempre tiene misericordia. Siempre tiene compasión. Porque aunque Jonás lo hizo renegar a Dios por la desobediencia, pero Dios le mandó al pez salvador. Donde tuvo que reflexionar, claro, en medio de las circunstancias cuando se reflexiona, como el hijo pródigo.
Y Jesús, ¿cuándo hizo reflexionar a los discípulos? ¿Cuándo les hizo ver, esperen, ¿qué les pasa? Usted le está fallando la fe. Porque si el Señor, yo estoy acá en la barca, ¿por qué no pedimos? ¿Por qué no claman a Dios? No, era más fácil ir y despertar a Jesús. Como si Jesús hubiera tenido la culpa de la tormenta. Pero Jesús dice, se puso en pie, clamó a gran voz y la tormenta se aquietó. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Primero, siempre, y yo lo he dicho muchas veces, no dejemos de revisar esta barca, su barca, y asegurémonos que siempre, siempre, ¿y qué significa siempre? Hoy sí, mañana no, pasado sí, el otro día no. No. ¿Qué significa siempre? Siempre. Siempre esté Jesús en esta barca. Si yo estoy segura que Jesús está en esta barca, cualquier tormenta se va a aquietar en su nombre. Amén. La tormenta no me va a tragar. La tormenta no me va a hacer morir. ¿Me irá a zarandear un poco? Sí, pero no voy a perecer. ¿Por qué? Porque Jesús está en la barca. Aleluya. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. Oramos. Alabamos el nombre del Señor. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las tormentas que nos tocan pasar. Cada uno las sabe. Quizás alguno no ha pasado nunca una tormenta, otros quizás muchas, otros posiblemente la están atravesando, pero sea lo que sea, que la obediencia sea el signo máximo de nuestra vida. Señor, aún en medio de estas circunstancias, yo te creo a ti. Aún en medio de estas circunstancias, yo tengo fe en ti. Yo aún en medio de esta circunstancia no voy a dejar de mirarte a ti, Señor. Porque de ti viene el socorro, de ti viene la fortaleza y la seguridad para mi alma, para mi vida, para el entorno. Solo en Dios está. Y decirle, Señor, quizás mi fe está débil, pero yo te pido que me la fortalezcas día tras día. Señor, ayúdame a escuchar tu palabra, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente oír y ser olvidadizos, porque a veces podemos escuchar, pero hacemos de cuenta que nadie está hablando. No, que cada uno de nosotros digamos, Señor, has hablado a mi vida y yo creo en ti, Señor. Aleluya. Tómese unos segundos, unos segunditos nada más, como para decirle al Señor, Señor, mira mis circunstancias. Obsérvame ahora, Señor. Ayúdame a ser obediente a ti. Señor, que esta circunstancia no sea por mi desobediencia. Y si así ha sido, Señor, ayúdame a reflexionar como corresponde y a hacerte caso a lo que tú me has pedido, Señor. Y si quizás sea la circunstancia porque me falta un poco de fe, ayúdame, Señor, y fortalece mi fe. Ayúdame a aprender que, Señor, tu palabra también dice que al que falte la fe, pídala a Dios. Por eso, Señor, en este momento, juntos, unidos, estamos aunando nuestro pensamiento y nuestro clamor a ti para decirte, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gloria, necesitamos de tu dirección, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que esté obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Aleluya. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a bendito WhatsApp
Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio del Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.